la primera semana de desarrollo embrionario de gestación se corresponde con la segunda mitad del ciclo ovárico o del ciclo menstrual. Esto se va a corresponder con la segunda semana del ciclo ovárico o del ciclo menstrual. Entonces vamos a revisar y a recordar qué es este ciclo ovárico y cómo es que se lleva a cabo, cómo es que se presenta. ¿Me prestas el lapicero un momento? Primero, habíamos quedado en que cada 28 días, después de que la mujer entra en la pubertad, empieza el proceso de desarrollo, cada 28 días, uno de esos folículos que ya están dentro del proceso de premaduración son seleccionados, por decirlo así, para que empiecen a madurar. En promedio se estipula que entre 15 o 20 folículos se estimulan por una hormona, ¿cómo? Y solo uno llega, claro, empiezan entre 15 y 20, y el principal responsable de ese proceso de terminar la maduración de estos folículos es la hormona folículo estimulante o FSH. Esta es una hormona de tipo hipofisiario, así como la luteinizina. ¿Listo? Bien. Se supone que debe madurarse solamente un solo ovocito, que se convierta en ovocito secundario, folículo de Graf, y se produzca la ovulación. Pero pues podemos también encontrar alteraciones en las cuales se producen múltiples ovulaciones, y de ahí vienen pues los embarazos múltiples. En condiciones normales somos, como les he dicho, una especie de reproducción única, es decir, una sola sujeto por cada proceso reproductivo. Bien, los demás, solo el que se va a madurar y el que se va a estimular es el que va a producir o va a generar el ovocito secundario para el proceso de fecundación. Los demás se atresan o se vuelven atrésicos o se atrofian, involucionan y pues desaparecen. Aparte de la hormona folículo estimulante, existe otro factor de diferenciación bien importante. Ya habíamos visto uno, ¿quién se acuerda? Bueno, ese sí, la proteína morfogenética tipo 4, que ya la habíamos visto en el primer corte. Aquí hay otro, tengo el gusto de presentárselo, que también lo vamos a mirar con cierta frecuencia durante el desarrollo embriológico, que es el factor de crecimiento tipo 9 o factor de diferenciación de crecimiento tipo 9. ¿Listo? Tanto la FSH hipofisiaria como este factor de crecimiento, ahora, ¿ya llegaron las dos que estaban? Listo. Entonces van a estimular a las células de la granulosa. ¿Listo? ¿Cuál es el efecto que van a generar sobre las células de la granulosa? Tomar el efecto que está haciendo o que se están generando, las hormonas que se están generando en la teja interna, que son estos andrógenos que ustedes ven ahí, androstenediol y testosterona, y convertirlos en estrógenos, principalmente estrona y 17 beta estradiol. ¿Listo? La capacidad o el efecto que trae que estas células de la granulosa produzcan estrógenos es que a nivel del endometrio se va a producir la fase folicular o proliferativa, que es la primera fase del periodo, que son los primeros 14 días. Otro efecto que va a producir es que se va a adelgazar el moco del cuello uterino o el moco cervical, para permitir el paso de espermatozoides en el evento de que se pueda generar una fecundación. Y como tercer resultado, como tercer efecto, va a estimular a la hipófisis para que entre el día 13 y el día 15, con máximo pico en el 14, estimule la producción de hormona luteinizante, que es la segunda hormona hipofisiaria que interviene en este proceso. ¿Listo? Ese pico de LH a la mitad del ciclo, entonces va a garantizar que, en primer lugar, se empiece el proceso de terminar la meiosis 1 y se inicie la meiosis 2. Recordemos que la meiosis 2 se va a terminar cuando se produzca la fecundación. Adicionalmente, ese pico de LH va a traer como efecto
que ese folículo que queda vacío, porque acaba de expulsar el ovocito, que acaba de expulsar ya el óvulo, empiece a producir una hormona que se denomina progesterona. Y ya como veremos más adelante, el objetivo de esa progesterona es mantener el endometrio viable hasta la implantación. Y el otro efecto del pico de la LH es romper el folículo y generar la ovulación. ¿Listo? Sin más preámbulos, la implantación es cuando ya el blastocismo se introduce en el endometrio. Bien. Sí, acaba la implantación. Entonces vemos. Ya no creo que tenga oportunidad de hacerlo, pero ya está tarde. Bien, recordemos que nuestro sistema endocrino pues está regido principalmente por la hipófisis y previo a la hipófisis está el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar una serie de sustancias que también se consideran hormonas que se llaman factores liberadores. ¿Listo? En este caso, la que nos interesa es el factor liberador de gonadotrofinas, el GnRH, que va a actuar, como ustedes pueden darse cuenta, sobre la cara anterior de la hipófisis para que ésta produzca las dos hormonas hipofisiarias que actúan sobre el ciclo ovárico o el ciclo uterino, que son la FSH o hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. ¿Listo? La FSH va a actuar sobre las células de la granulosa para convertir los andrógenos que están producidos por las células de la teca, que están estimulados por la LH, y convertirlos en estrógenos. Los dos principales estrógenos que dijimos, ¿cuáles fueron? Estrona y beta 17 beta estradiol. ¿Listo? Ahí vemos en la parte derecha de la lámina la participación de estas dos gonadotrofinas a lo largo del ciclo ovárico. Si ustedes se van a dar cuenta, pues ambas actúan en ambos ciclos, o el mejor, el ciclo ovárico lo vamos a poder dividir en dos grandes partes. La primera parte, que son los primeros 14 días, que es la fase folicular o la fase proliferativa, y la fase luteínica, que es del día 14 hasta el día 28 o inicio de la siguiente menstruación. A pesar de que ambas hormonas, tanto la FSH como la LH, actúan sobre ambos periodos o en ambos momentos, que me dijo a mí que profundizar un poquito más la voz, pero yo no le escribí nada de informe ni nada porque dije, de pronto no me lo pasé. En la primera, la principal va a ser la escribí folículo cosas como por estimulante. ejemplo las porciones, cómo se hizo, pero Ya en la segunda, vamos a ver que la principal va a ser una hormona de tipo ovárico que se denomina progesterona. El ciclo ovárico se divide en su parte media o en el día 14 por el proceso que se da por la ovulación. Entonces ahí lo tenemos. Aquí ustedes pueden darse cuenta en la parte izquierda de la lámina. ¿Listo? ¿Me falta? En la parte izquierda de la lámina vamos revisando cómo es el proceso de maduración de este folículo primordial a folículo primario, folículo preantral, folículo antral o secundario. ¿Faltan? Bien. Me interesa que ustedes se pongan de acuerdo en esto. Yo creo que esta figura ya la han visto antes. ¿No? Listo. De todas maneras vamos a empezar a analizar. Primero, ¿de qué está compuesta? Está compuesta aquí en su parte superior de los cambios que se van dando a nivel ovárico, es decir, el ciclo ovárico. Este segundo elemento es el cambio en la temperatura corporal o en la temperatura basal que se genera en la mujer. Esta tercera línea, el comportamiento que se va dando en las hormonas hipofisiarias, FSH, que es la verdecita, y LH, que es la azulita. Y en el cuarto vemos el comportamiento que tienen las hormonas ováricas. Las hormonas ováricas son el estrógeno y la progesterona.
Y en este quinto, ¿ya? 2, 4, 5, sí. En este quinto, el comportamiento, los cambios que va sufriendo el endometrio a lo largo de su ciclo endometrial. Entonces tenemos ciclo ovárico y ciclo endometrial. El uno es consecuencia del otro. En este caso, el ciclo uterino es consecuencia de los cambios que se van dando en el ciclo ovárico y en los cambios que se van dando a nivel del comportamiento de las hormonas hipofisiarias y las hormonas ováricas. Bien. ¿A partir de cuándo empezamos a contar el ciclo ovárico o el ciclo menstrual? Usualmente, pues todas estas elementos, estas 4 de aquí arriba, no son fácilmente identificables por la mujer. Las únicas características o el único ciclo de la que ella puede echar mano para llevar cuentas es del ciclo uterino, a partir del primer día de la menstruación. Cuando ustedes le pregunten en gineco, cuando estén rotando por allá, cuándo fue la fecha de la última menstruación para calcular la edad estacional, siempre deben preguntarle el primer día de la menstruación. Porque pues ella no va a saber cuál le interesa a usted. Ella dirá, no, cuando se me fue o cuando me llegó. Siempre debemos preguntarle cuando le llegó, el primer día de la menstruación. Porque es a partir de ese primer día en donde se empieza a contar el ciclo uterino. Bien, miremos en ese primer día que tenemos. Pues tenemos un endometrio completamente, digámoslo así, con un espesor o con un grosor completo. Vemos que hasta ese primer día del ciclo, pues este folículo primordial, digamos que es seleccionado por parte de las hormonas hipofisiarias para iniciar el proceso de maduración. Y las hormonas ováricas pues todavía no están producidas en gran cantidad porque, como le digo, todavía tiene que darse primero el efecto de la FSH y LH para que se produzcan las hormonas ováricas. Bien, entonces lo primero que vemos en el primer día es que a partir del primer día empieza a verse un aumento en la secreción hipofisiaria de la folículo estimulante, de la hormona folículo estimulante. ¿Sí la ven acá? Y eso trae como consecuencia que en el ovario pues empiece a madurar ese folículo primordial a un folículo primario, folículo antral, luego folículo secundario de Graf, y no hablemos todavía sino hasta ahí. ¿Listo? Folículo de Graf. ¿Qué pasa en el endometrio? En el endometrio se empieza a presentar el sangrado. En promedio se estima que son 5 días de sangrado que corresponden a la expulsión o al desprendimiento de la capa funcional del útero, que es el endometrio. ¿Listo? Y aquí ya llegamos al quinto día. A partir del quinto día, el efecto que ha hecho la folículo estimulante sobre este folículo va a traer como consecuencia entonces que se empiece a ver un aumento en la producción de estrógeno. Y ese aumento en la producción de estrógeno, acompañado de este aumento en la hormona folículo estimulante, cumple la función de recuperar ese endometrio que se acaba de perder en la menstruación. Volverlo a recuperar. Llegamos al día 15, que tiene como característica primordial a nivel del ovario que se produce la ovulación. ¿Producto de qué? Si ustedes miran, la ovulación, la única que me puede explicar el fenómeno de la ovulación es una marcada producción o un pico sumamente alto de la hormona luteinizante, que venía en el periodo proliferativo casi que como plana, más o menos hacia el día 13, empieza a elevarse, y en el día 15 se produce el máximo pico que coincide con la expulsión del ovocito desde ese folículo. ¿Ok? Bien, ya estamos en el día 15. A partir del día 15, pues la luteinizante ya termina su función y baja otra vez a los mismos niveles que estaban al comienzo de la parte inicial del ciclo. Y vemos que la única opción que queda es un aumento de la progesterona. Vemos cómo los estrógenos caen, la LH cae, espera un segundito, perdón. El segundo
se ha observado que el proceso de ovulación trae como consecuencia el aumento de la temperatura corporal en la mujer entre 0.5 y 1 grado centígrado, que ustedes de pronto dentro de sus clases de bachillerato está descrito como uno de los mecanismos o uno de los métodos de planificación, la medición de la temperatura corporal, para que la mujer sepa en qué día está ovulando. Pero realmente medir entre medio grado centígrado y 1 grado centígrado resulta sumamente complicado. Entonces es un método que realmente no se usa, y menos para determinar el día de la ovulación, es muy poco confiado. Pero lo que sí se observa es un aumento de la temperatura corporal, la cual dura casi hasta el día más o menos 24-26 del ciclo ovárico. Bueno, retomemos acá. Vemos que realmente desde el punto de vista hipofisiario, como que después de la ovulación las hormonas hipofisiarias se van a descanso. Cae el pico de LH y también, si ustedes se pudieron dar cuenta, hubo un pequeño pico también de la FSH, pero no es este el responsable de la ovulación, es el de la LH. Y entonces, ¿qué ocurre después del día 14? Del día 14 yo lo único que observo es que el endometrio sigue creciendo, sigue proliferándose, se vuelve más congestivo, hay mayor capilaridad, hay mayor congestión de los vasos sanguíneos, y el único responsable o la única responsable que yo observo es la progesterona. ¿Listo? ¿Quién y de dónde está saliendo la progesterona? ¿Qué dijimos que era la causante de la progesterona? ¿Cuál? Miren, el que quedó acá. Después de la ovulación, el resto del folículo, ¿qué se pone a hacer? Se pone a producir progesterona y obviamente pues también produce estrógenos, pero si ustedes se dan cuenta, la concentración de estrógenos en la segunda parte del ciclo pues es muy baja comparado con la de la progesterona. ¿Listo? ¿Cuál es la función de este aumento de la progesterona? Terminar de reparar, correcto, el endometrio para una posible implantación que se dé como consecuencia de una fecundación, si es que se llega a dar la fecundación. Si llegado el día 28 no hay una fecundación, pues simple y llanamente vuelve y se repite, pasamos aquí al primer día, el sangrado menstrual, y este ciclo se repite n veces cada 28 días. ¿Listo? Ok, seguimos. A pesar de que solamente tenemos como mayor importancia lo que ocurre en el ciclo ovárico y en el ciclo uterino, recordemos que las trompas de falopio también empiezan a generar una serie de cambios, porque recordemos que ellas tienen que prepararse para el proceso de fecundación que se va a dar aquí, en esta zona distal, en el ámpula o en la ampolla de la trompa de falopio. Entonces, justo antes de la ovulación, las fimbrias de la trompa uterina entonces empiezan a moverse y a prepararse para atraer ese óvulo o ese ovocito que se expulsa de este folículo que se acaba de romper, y disponerlo de manera correcta aquí en la trompa para que si hay fecundación, entonces se produzca en esta zona. Bien, pero ¿qué ocurre si no hay fecundación? Ustedes se pudieron dar cuenta que después de la ovulación este folículo se empieza a convertir en una serie de estructuras. La primera tiene un alto componente graso y por eso recibe el nombre de cuerpo lúteo, y como ya dijimos, el principal productor de progesterona. Y si esto sigue involucionando, si se sigue degenerando, se va a convertir en un cuerpo albicans o cuerpo blanco, que básicamente es la degeneración o la última estadio de atrofia de ese cuerpo lúteo. Pues entonces se madura a cuerpo lúteo y termina convirtiéndose en cuerpo albicans. Se disminuyen los niveles de progesterona y se desprende el endometrio. ¿Qué pasa si hubo fecundación? Entonces, recuerde que para que haya si hubo fecundación, necesitamos que ese huevo o cigoto
vaya y se implante en el endometrio, o sea que el endometrio, perdónenme la expresión, por ni por el chira se puede desprender, porque sería un aborto. ¿Listo? Un aborto espontáneo. Si hay una inconsistencia o una insuficiencia de cuerpo lúteo, se va a desprender y muchas mujeres pueden perder embarazos de manera temprana en esos estadios. Pero si hubo fecundación en condiciones normales, ese embrión, que como vamos a ver ya al séptimo día, se implanta, séptimo, octavo día, se implanta en el endometrio. Y una de las partes de ese embrión, que es la masa celular externa, va a generar una línea de celular que se denomina sincitio trofoblasto, a partir del cual posteriormente veremos se va a conformar la placenta. ¿Cuál es la función inicial de ese sincitio trofoblasto? Producir esta hormona, gonadotrofina coriónica humana, que esa es la que les miden a las mujeres para hacer el diagnóstico de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana. Por eso cuando tenemos niveles de gonadotrofina coriónica humana, entonces podemos decir hay un embarazo en curso. ¿Y para qué produce eso? Para evitar que el cuerpo lúteo se atrofie y se convierta en cuerpo albicans y siga produciendo progesterona. ¿Qué pasa si el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona? Pues me mantiene esto completamente viable, no hay menstruación y se va a permitir la implantación de ese huevo óseo. Por eso cuando hay sangrados en las primeras etapas del embarazo, casi siempre la progesterona es el tratamiento que se les da por una insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Listo? Y esto lo sigue haciendo el cuerpo lúteo hasta más o menos la semana 16, semana 18, en la cual ya la placenta sigue produciendo progesterona por cuenta propia y mantiene el embarazo hasta la semana 38-40. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno. La fecundación, como ustedes saben, aquí hay algunos conceptos que voy a dejarles aquí, pues es la unión de los dos gametos, tanto el masculino como el femenino, y siempre va a ocurrir en condiciones normales en la zona angular de la trompa de falopio, donde vimos que las fibrillas empiezan a generar un movimiento rítmico para que cuando el óvulo caiga o sea expulsado, lo atraigan hacia el interior de la trompa. ¿Listo? Se estima que solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina son los que alcanzan a cruzar el cuello uterino. Recuerden que una de las barreras que tiene el cuello uterino es el moco cervical. Y esa es una estructura de barrera muy fuerte. Pero recordemos que durante el primer proceso de maduración se volvía mucho más filante para permitir el paso de los espermatozoides en caso de que sea necesario. Adicionalmente les había comentado en la clase pasada que aunque el proceso de ovogénesis dice que monta 4 espermatozoides, sucede que ellos, a pesar de que ya tienen su colita y toda la cabecita y su acrosoma y demás, todavía no tienen completamente adquirida la capacidad fértil. ¿Por qué? Porque vienen recubiertos de una serie de enzimas y una serie de estructuras de glicoproteínas propias de la glándula seminal y de las sustancias propias que se producen en la próstata. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace necesario un proceso que se denomina la capacitación. ¿Y en qué consiste? Esa capacitación se da si y solo si el espermatozoide entra en contacto con el epitelio del aparato reproductor femenino. A nivel de la trompa, incluso algunos dicen que cuando pasa por el cuello uterino también se empiezan a dar parte de estas reacciones, lo que hace es que se le retiran al espermatozoide glicoproteínas y plasma seminal para permitir que el acrosoma tenga toda su capacidad, y pueda generar el proceso de capacitación. Cuando ya llega a estar en contacto con ese ovocito, que es el óvulo, entonces se produce una reacción que se denomina reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Pues básicamente atravesar dos estructuras que son la corona radiada, ¿listo? Y la membrana o la zona pelúcida, que son las dos estructuras que están envolviendo este ovocito.
En resumen, la fase de fecundación se compone de estas tres partes. Primero, romper o penetrar la corona radiada. ¿Sí? Segundo, penetrar la zona pelúcida, que es ya la que está justo como si fuera un refuerzo ahí de esa membrana celular propia del ovocito. Y como tercera fase de la fecundación, pues unirse las dos membranas celulares para, en este caso, recuperar la carga diploide, de las dos cargas haploides que vienen, recuperar la carga diploide y ya generar entonces un huevo o cigoto. Ahí más o menos vemos entonces una fotografía, una lámina en donde nos vemos este espermatozoide obviamente llegando a la trompa. La primera fase es la corona radiada, una gran cantidad de glicoproteínas y sustancias protectoras y nutricias de este ovocito que la están rodeando y que están en la parte externa de la zona pelúcida, que es esta rojita que ustedes ven acá. ¿Listo? Luego debe romper aquí la membrana, la zona pelúcida. Aquí es donde se produce la reacción llaman ahí de impermeabilización, pero ese es un término como muy, más bien de eliminación de que otro espermatozoide pueda fecundar el mismo ovocito. Obviamente no es un proceso 100% efectivo, se pueden presentar varias fecundaciones y eso pues lo veremos más adelante cuando hablemos de los embarazos gemelares. Bien, la membrana cromosómica entonces disuelve toda la parte interna de esta corona radiada y de esta zona pelúcida y finalmente se fusionan las dos membranas celulares, tanto del espermatozoide como la del ovocito, para que se libere al interior de este ovocito lo que va a dar origen, o la carga cromosómica que va a dar origen a lo que se denomina el pronúcleo masculino. Y la carga haploide que quedó aquí de esta segunda división meiótica, ¿listo?, va a dar origen al pronúcleo femenino. Ahí los tenemos, tan pronto el espermatozoide ingresa al ovocito, entonces ahí están tres reacciones: la reacción cortical de zona, se reinicia la meiosis y se activa todo el proceso de la embriogénesis. La impermeabilidad, que ese es el término que a mí no me pero ahí lo tienen en su texto, como su nombre lo dice, lo que evita es la polispermia, es decir, que más del espermatozoide ingrese a fecundar ese ovocito. Se reinicia la meiosis 2, recordemos que la meiosis 2 viene suspendida para generar el segundo corpúsculo polar y el pronúcleo femenino. Ya miraremos ahorita la gráfica. Y ya cuando se produce esa fusión de los dos pronúcleos, entonces se inicia propiamente la embriogénesis y ahí es donde realmente pues tenemos un nuevo ser, porque ya ese ovocito deja de ser ovocito y ese espermatozoide dejó de ser espermatozoide y ha generado una nueva célula con carga diploide, en donde la mitad ha provenido del ovocito de la mamá y la otra mitad del padre. Bien, como resultado de esa fecundación entonces vamos a encontrar, lo primero es la recuperación del número diploide de cromosomas. Segundo, la determinación del género del individuo, porque obviamente ahí es donde la carga cromosómica que venía del papá es la que va a determinar si va a ser masculino o femenino, siempre y cuando traiga una carga X o traiga una carga Y. Y se inicia el proceso de la segmentación, que se da a través de divisiones celulares ¿de qué tipo? Mitóticas. Aquí ya nos olvidamos de la meiosis. Simple y llanamente empiezan a multiplicarse estas células y se inicia el proceso de segmentación a través de procesos mitóticos. Bien, aquí vemos pues el resumen de lo que ya hemos visto. Entonces vemos la segunda división mitótica, cómo se va generando el pronúcleo femenino, el segundo corpúsculo polar lo vemos acá, la diferencia entre esta y
los corpúsculos polares es que el proceso de citocinesis o de distribución del citoplasma no da células hijas iguales, sino que una es la que predomina con la mayor cantidad de citoplasma y organelas con respecto a la otra estructura, que por eso no recibe el nombre como tal de célula propiamente dicha, sino un corpúsculo, porque solamente va a albergar la carga haploide de la división meiótica, en este caso de la segunda. Se conforman los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, se genera la nueva célula y ya a partir de acá, como ustedes se pueden dar cuenta, empieza el proceso de división metótica a conformar dos células hijas con carga cromosómica exactamente igual. Y este proceso arranca cuando este sería exactamente la etapa bicelular, porque ya hay dos células. A partir de la etapa bicelular empieza el proceso de segmentación. Bien, la etapa bicelular, de 2 se van a convertir en 4, de 4 en 8, 8 en 16 y así sucesivamente. Las primeras células de la etapa bicelular reciben el nombre de blastómeras. ¿Okay? Y como les decía, todo esto es producto de divisiones de tipo mitótico. Ya aquí no necesitamos divisiones meióticas. Solamente cuando en la segunda semana de gestación vuelven y migran células allá hacia el saco vitelino, empiezan ahí sí ellas a dividirse meióticamente. Hacia el tercer día aproximadamente de la fecundación, se supone que más o menos ya el embrión tiene un promedio de 16 células. En este momento de 16 células recibe el nombre de mórula, que sería este, por la forma de una mora. ¿Ustedes sí conocen las moras? Las mórulas, entonces de ahí viene su nombre. Bien, y más o menos dentro de este proceso de división, después de la mórula, vamos a ver que se empiezan a generar una separación entre este número de células o entre este grupo de células para formar una cavidad llena de líquido. En ese momento, esa estructura va a recibir el nombre de blastocisto. Blastocisto. Entonces, hagan de cuenta, estas 16 células, después del tercer, cuarto, quinto día, empiezan a separarse y se empiezan a organizar de esta forma. Esta estructura, ¿qué características tiene? Que la gran mayoría de células de esa mórula se han ubicado en un extremo, en un polo, que son estas. ¿Listo? Este polo va a recibir el nombre, más adelante lo veremos, pero desde ya se lo voy presentando, se va a llamar el polo embrionario. Y este polo anembrionario. ¿Listo? Entonces ya vamos a tener el polo embrionario y el polo anembrionario. Bien. Porque no hay una capa de células que sean germinativas. Bien. Bueno, entonces dijimos que aquí el embrión ya se llama un blastocisto. ¿Por qué? Porque de la mórula de esas 16 ya irán 32, 64, así sucesivamente. Ya esta disposición polar de estas células genera una cavidad dentro de esas células, o dentro de ese grupo de células que recibe el nombre de blastocélula. Por eso se llama blastocisto. ¿Listo? El blastocélula. En el polo embrionario, que es donde vamos a tener el mayor cúmulo de células, va a empezarse a generar una diferenciación entre ellas. Y esa diferenciación va a consistir en que las que están en la parte de afuera van a recibir el nombre de masa celular o capa celular externa. Y las que están hacia adentro, adivinen cómo se llaman. Excelente, van volando ustedes, exactamente. Masa celular interna. Entonces, esa mórula, después de convertirse en blastocisto, diferencia en dos estructuras bien importantes: la masa celular externa y la masa celular interna. Muchachos, desde ya, la masa celular interna
que aquí está pintada de azulito, es la que me va a dar origen a todos los tejidos corporales. Mientras que la masa celular externa es la que me va a dar origen a todas las estructuras placentarias. ¿Ok? Creo que entonces la masa interna es como las células potenciales. Claro, ahorita vamos a ver estas, a partir de aquí se van a generar los tres discos germinativos: epiblasto, hipoblasto y luego el mesodermo. ¿Listo? Pero de entrada la masa celular interna es o embrioblasto. Vea, aquí está. Ahí nos va, aquí se va a generar el embrión propiamente dicho. Y lo demás me va a conformar la placenta. Bien, más o menos hacia el séptimo día aproximadamente, octavo día, estos días son obviamente aproximados, no hay una, o sea, no se vayan a poner a contabilizarlos con cronómetro ni nada de esas cosas, porque no tienen así tanta precisión, pero más o menos hacia el séptimo día entonces se produce la implantación. Y la implantación es, como su nombre lo dice, el anclaje, la adherencia de este embrión, ¿listo?, sobre el endometrio. Y miren quiénes son los responsables de generar ese anclaje: las células del trofoblasto, es decir, las células de la capa externa. ¿Y qué dijimos por allá que producían estas células del trofoblasto? Bueno, listo, pero ¿qué hormona producían? Gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para mantener y evitar que el cuerpo lúteo se atrofie y mantenga los niveles de progesterona. Gonadotropina coriónica humana. Esa es, aquí por eso después del séptimo día es la que nos hace el diagnóstico de embarazo. Después del séptimo, décimo día. ¿Listo? Bien. Hay la L-selectina, una proteína bien importante que garantiza la adherencia de esta célula o esta masa celular externa, que va a ser el trofoblasto y la placenta, sobre el endometrio. ¿Listo? Volvemos otra vez. ¿Esto cómo se denomina? Un blastocisto. Este es el blastocele. Aquí vemos la masa celular interna, la masa celular externa. ¿Listo? Sucede que dentro de la masa celular interna, ¿listo?, que aquí vimos que ya se genera el embrioblasto, se va a ubicar casi siempre hacia la parte anterior, dorsal, perdón, y la parte posterior, digámoslo así, me va a dar el epiblasto. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva que yo les mostré en la segunda semana que aquí habían dos cavidades, ¿cierto? Este blastocele, ¿a qué cavidad hará referencia? Al saco vitelino. ¿Y se acuerda que aquí se nos tiene que formar otra? Que era el amniótico. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ya nos vamos a ir como organizando, porque aquí si nosotros nos vamos correlacionando lo poco que vamos aprendiendo con lo que vamos entendiendo, después decir de dónde salió aquí y de dónde salió allá. ¿Listo? Entonces ya en este estadio vemos que de esa masa celular interna me van a generar dos láminas o dos líneas celulares bien importantes: el epiblasto, que va a ser más dorsal, más pegado aquí hacia las zonas de la masa celular externa, y el hipoblasto, que va a ser ventral. Aquí el hipoblasto lo están pintando de amarillito, que es la mnemotecnia que utiliza Lagman, claro que casi todas. Mientras que el epiblasto lo están pintando aquí de color azulito. ¿Listo? Y obviamente las células del trofoblasto de color verde. ¿Listo? Para que nos ubiquemos. Más o menos terminando el octavo día aproximadamente, mire la masa celular interna cómo se está organizando. El hipoblasto hacia abajo, dando cara, o digámoslo así, hacia el blastocele o a lo que va a ser el saco vitelino, y el epiblasto, el azulito, hacia el polo embrionario o más en contacto con la masa celular externa o el trofoblasto. Ya aquí ustedes se van a dar cuenta, esto se va a empezar a adelgazar y va a empezar a aparecer la cavidad amniótica.
Y ahí sí vamos a empezar a ver la cavidad amniótica, los dos discos germinales, el saco vitelino y el trofoblasta. Y el cambio de, o sea, la reorganización del epiblasto, ¿quién la estimula? O sea, ¿o es normal? El factor de diferenciación tipo 9 que mencionamos ahorita. ¿Listo? Listo. Bien. Para terminar, en la capa del hipoblasto, que es esta amarilla, sucede que en una de las partes se empieza a transformar, también por estos factores de diferenciación, en unas células que se van a denominar o van a recibir el nombre de endodermo visceral anterior. Estas rojitas que ustedes ven acá. Que ustedes se dan cuenta era este hipoblasto que aquí estaba todo amarillo y que ahora se tornan a una de color rojito. ¿Cuál es la importancia de esta diferenciación? Que de este endodermo visceral anterior se van a dar origen a todas las estructuras del extremo craneal o del extremo cefálico del embrión. Entonces ya cuando mostremos el embrioncito que habíamos visto, en donde estaba la cabecita, la cola, la cavidad amniótica y la cavidad vitelina o el saco vitelino, entonces ya sabemos de dónde han venido proliferando todo este tipo de estructuras y estamos con eso ya casi que terminando la primera semana de germinativa. Dejemos ahí, muchachos, porque ya son las 2 y ustedes son muy exigentes.